Gracias, hermano Alex. Bueno, hermanos, vamos a disponer todo nuestro ser, porque vamos a recibir la predicación de la palabra del Señor en esta mañana de domingo, en el que Él por su gracia nos congrega para adorarlo, darle gracias, autoexaminarnos y ser edificados con la exposición de la gloriosa palabra de Dios. Así que les invito, mis hermanos, a que estén atentos y dispuestos, y para esto, como van a estar un ratico sentados, les invito a que se coloquen de pie por un momento y vamos a orar. Esto con el propósito de despertarlos y que estemos concentrados y al mismo tiempo elevemos nuestro espíritu al Señor. Oremos. Mi buen Dios y Padre Celestial, otra vez nos presentamos delante de ti en oración en esta mañana, suplicando de ti tu asistencia por tu Santo Espíritu. Seas tú, mi Señor, abriendo nuestro entendimiento, permitiendo que lo que se vaya a decir a través del estudio de tu palabra sea de gran provecho y bendición a nuestra vida. Te suplico, amado Dios, que seas tú ministrando la vida de cada uno de mis hermanos, de todas las personas que están en este lugar, de los que nos visitan por primera vez y de los que ya regularmente están asistiendo a la iglesia. Padre, háblanos y permite, Padre, que lo que enseñe sea guiado por tu Santo Espíritu y la luz de tu palabra, para que la vida y la fe de mis hermanos sean alumbradas, sean confirmados, edificados y exhortados a vivir para tu gloria. Señor, quita toda distracción y permite que estemos concentrados, centrados en ti, con una mente abierta y un corazón dispuesto para recibir tu mensaje. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Tu Hijo pagó por ellos. No mires mis miserias, Señor. Mírame a la luz de tu Hijo Jesús. Y hazme instrumentos de bendición para todos mis hermanos. Y si alguien en este lugar está que no conoce a tu Hijo Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados y que no te ha reconocido como el Señor y Salvador, permite que hoy lo pueda hacer. Toca su vida, llévalo al arrepentimiento y a caer de rodillas en su espíritu a los pies de la cruz, pidiendo perdón y limpieza de sus pecados. Porque solo tú lo puedes hacer, Señor, por eso te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo. Por favor, todos con su Biblia abierta en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Acá hay una sillita, hermano. Queridos hermanos, desde el día de hoy, con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, vamos a estudiar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a hacer este estudio de manera expositiva, es decir, vamos a ir verso a verso, capítulo a capítulo, exponiéndolo cada uno de ellos en su contexto hasta terminar el libro. Eso es estudiar de manera expositiva.
verso a verso, capítulo a capítulo, estudiando las cosas que se dicen en su contexto hasta terminar el libro. Entonces, la enseñanza en este día consistirá en dos cosas. En primer lugar, daré una corta introducción a la carta de Primera de Timoteo. Y lo segundo será exponer dos versículos, los primeros dos versículos del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Ese será nuestro radar hoy, nuestro mapa de viaje. Daré una corta introducción de la carta y expondré los dos primeros versículos del primer capítulo de la primera carta a Timoteo, si Dios nos da el tiempo. La enseñanza para el día de hoy lleva por título Jesucristo, nuestra esperanza. Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces veamos en primer lugar una corta introducción a la carta. Los estudiosos de la Biblia han clasificado las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo en dos grupos. Ustedes saben que Pablo escribió 13 cartas y los estudiosos las han dividido en dos grupos. 9 epístolas o cartas congregacionales, es decir, cartas escritas a congregaciones, a iglesias. Y el segundo grupo son 4 epístolas o cartas pastorales, es decir, cartas escritas a individuos para aconsejarlos y adoctrinarles. Las 9 cartas congregacionales son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Esas son las 9 epístolas o cartas congregacionales escritas a iglesias. Y el segundo grupo, las 4 cartas pastorales escritas a individuos para aconsejarlos y adoctrinarles son Tito, Primera y Segunda de Timoteo y Filemón. Tito, Primera y Segunda de Timoteo y Filemón. Vamos a mirar quién es el autor de la carta de Primera de Timoteo. Sin lugar a duda, hermanos, de esta carta el autor es Pablo, el apóstol de Jesucristo. Aunque hay algunos críticos y contenciosos que niegan que Pablo es el autor de estas cartas, sin embargo, esta carta, como la mayoría de sus cartas, llevan evidencias internas y auténticas de que Pablo fue el escritor de estas cartas. Así que Primera de Timoteo la escribió sin lugar a duda el gran apóstol Pablo. Lo que usted tiene hoy en su mano es el escrito del siervo de Dios, de aquel que iba camino a Damasco, persiguiendo la iglesia, echando a los cristianos en las cárceles, arrastrándolos y persiguiéndolos, al cual Jesucristo se le apareció y lo tumbó y lo dejó ciego. Y de ahí en adelante, él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí en adelante, Pablo comenzó a ser el siervo y apóstol de Jesucristo. Así que Pablo es el autor de esta carta, sin lugar a dudas. Además de esto, desde la antigüedad a través de la historia, la gran mayoría de las iglesias, sin excepción, desde el comienzo, han aceptado que las 3 cartas pastorales y las demás cartas son autoría de Pablo, al igual que todas las demás, hablando de las pastorales, ¿no? Noten lo que dice 1 Timoteo 1, 1 y 2, pasaje que posteriormente voy a exponer. ¿Qué dice? Hablando de la autoría de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios a nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vemos allí entonces que Pablo se identifica como apóstol y autor de esta carta que escribe a Timoteo.
Lugar y fecha y destinatario de esta carta, pues ya lo estamos viendo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la ciudad de Macedonia, entre los años 63 y 65 después de Cristo. O sea que esa carta que usted tiene en sus manos es un documento muy antiguo. 62 al 65 después de Cristo aproximadamente, dicen los eruditos y estudiosos, que fue escrita esta carta a su fiel discípulo Timoteo, al cual el apóstol había dejado en Éfeso. Pablo estaba en Macedonia y dejó a Timoteo en Éfeso, y desde allá le escribe esta carta para darle instrucciones de cómo manejar la iglesia. Pablo había discipulado en el Evangelio al joven Timoteo, al cual Pablo llama verdadero hijo en la fe. Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego, y muy probablemente el padre de Timoteo había muerto antes de que Timoteo conociese al apóstol Pablo. Observen lo que dice Hechos 16:1. Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí tenemos la evidencia que Timoteo, al cual Pablo escribe la carta, era hijo de una judía y de un griego, de un padre griego. Timoteo significa el que honra a Dios o el que teme a Dios. Eso significa el nombre Timoteo. Así que si usted quiere poner a su hijo Timoteo, está poniendo un excelente nombre a su hijo. El que honra a Dios o el que teme a Dios. La madre de Timoteo se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Ellas eran unas judías devotas y habían instruido a Timoteo desde la niñez en el conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, porque recordemos que cuando eso todavía no estaba escrito ni compilado el Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 1, 4 al 5 dice, segunda de Timoteo 1, 4 al 5, dice: deseando verte, le escribe Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo había sido instruido por su abuela y por su mamá, las cuales eran creyentes devotos, tenían una fe verdadera. Y entonces Pablo fue bendito desde el comienzo a ser instruido en el conocimiento de la palabra de Dios. Adelántese a 2 de Timoteo 3, 14 al 15. Dice, 2 de Timoteo 3, 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y te persuadiste. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido y te persuadiste. Pablo había aprendido algo y se había persuadido de algo. Eso que había aprendido era la palabra de Dios, y de eso que se había persuadido era de la verdad de la palabra de Dios, sabiendo de quién había aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? De su mamá y de su abuela. Así que abuelas y papás tienen la altísima responsabilidad de instruir y educar a sus hijos desde la niñez en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dice Pablo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo conocía Timoteo las Sagradas Escrituras? Desde la niñez. ¿Y cuál es el beneficio de conocer las Sagradas Escrituras desde la niñez? Que te pueden hacer sabio a ti y a tu hijo para la salvación, por la salvación que es por la fe en Cristo Jesús.
para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Así que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos es un deber que usted tiene como padre, y Dios le va a pedir cuenta un día a usted si no lo hace. No deje a su hijo mirar televisión mucho. Hay que dejarlo mirar, pero con freno. No le deje el celular para que usted tenga tiempo de hacer sus cosas. El celular es un arma, así como es buena, también es un arma letal para malinstruir a sus hijos. Usted debe estar pendiente de eso y debe estar pendiente de sembrar en el corazón de su hijo, de su hijita, el conocimiento de las verdades eternas del Señor. Hacerle entender que ese niño que nació pecador y que necesita a Cristo desde su niñez para que pueda llegar a ser salvo. Así que padres, ustedes tienen una altísima responsabilidad con sus hijos. Y aquí la palabra de Dios nos está instruyendo acerca de esta gran verdad. Timoteo, siguiendo adelante con nuestra introducción, Timoteo era de Listra, de la ciudad de Listra, una ciudad que en su época era una provincia del Imperio Romano, en lo que hoy se conoce como la actual Turquía. Noten lo que dice Hechos 16, 1 al 3. Hechos 16, 1 al 3. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, temeroso de Dios. ¿Qué significa Timoteo? El que teme a Dios, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Amén. ¿Qué decían, qué testimonio daba la gente de Listra acerca de Timoteo? Hermanos, ¿buen testimonio o mal testimonio? Buen testimonio. ¿Qué testimonio deben dar de usted sus vecinos, sus parientes, sus familiares, sus amigos? ¿Bueno o mal testimonio? ¿Usted qué se dice llamar cristiano? Buen testimonio. Así que tenemos alta responsabilidad cuando usted y yo nos ponemos el título, el rótulo en la frente de que somos cristianos. Tenemos que dar buen testimonio, buen ejemplo, donde quiera estemos. Amén. Y Pablo testifica aquí que los hermanos allá de Listra daban buen testimonio de Timoteo. Lo más probable es que Pablo llevó a Timoteo a la fe, es decir, al conocimiento de Cristo, en su primer viaje misionero, durante su ministerio en Listra, donde hizo allí muchos discípulos, porque en su segundo viaje misionero ya viene Pablo y se lo lleva como ayudante, lo que indica que Timoteo, cuando escuchó el mensaje del Evangelio, comenzó a crecer y a prepararse, y ya Pablo lo lleva a su segundo viaje misionero para que aprenda y siga edificándose en la fe. Ahora miremos el propósito de la carta. Pablo escribió esta carta básicamente con dos propósitos fundamentales. Dos propósitos fundamentales se escribió la carta de Timoteo. En primer lugar, para animar a Timoteo a permanecer fiel y firme a la doctrina del Evangelio ante los ataques de la falsa doctrina. Pablo escribe esta carta a Timoteo para que permanezca fiel y firme a la doctrina del Evangelio ante los ataques de la falsa doctrina. En segundo lugar, Pablo escribe esta carta a Timoteo para que Timoteo organizara la iglesia conforme al patrón apostólico y cumpliera así su ministerio. Repito, Pablo en segundo lugar escribe esta carta a Timoteo para que Timoteo organizara la iglesia conforme al patrón apostólico y cumpliera así su ministerio como iglesia. Veamos algunos pasajes que expresan los objetivos o propósitos principales por los cuales Pablo escribió esta carta. Primera de Timoteo 1, 3 al 4.
Primera de Timoteo 1, 3 al 4. Dice así la palabra de Dios. Como te rogué, le dice Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Qué le encarga Pablo a Timoteo para la iglesia allá en Éfeso? Dice, te rogué que te quedes en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. La falsa doctrina. Los falsos maestros pululaban en la iglesia de Éfeso y estaban contaminando la iglesia con falsas enseñanzas, con gnosticismo, negando la deidad de Cristo, negando la resurrección de Cristo. Muchas cosas se estaban enseñando sutilmente en la iglesia. Y Pablo le encarga a Timoteo para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Los judaizantes también habían entrado, que no creían en Cristo. Aquellos que no creían en Cristo enseñaban unas genealogías interminables. Es que si no descendemos de Abraham y yo vengo por esta línea de descendencia, entonces yo no soy creyente. Pablo le dice que no presten atención a esas fábulas interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios. ¿Qué hacían esas cosas? Traer disputas y divisiones a la iglesia en lugar de edificación, que es por la fe. Así te encargo, dice Pablo a Timoteo ahora. Amén. 1 Timoteo 1:18. Otro pasaje que nos muestra el propósito por lo cual Pablo escribió esta carta. Dice, este mandamiento, verso 18, este mandamiento, hijo mío, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le da un mandamiento a su hijo Timoteo. Te encargo esto para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo tenía que comportarse como un buen soldado de Jesucristo y mantener firme las enseñanzas del Evangelio y no apartarse ni a diestra ni a siniestra, sino mantener firme en las verdades eternas del Evangelio de Cristo, aunque hubieran opositores, persecuciones y aún hasta la misma muerte. Entonces, el ejemplo de Timoteo daría ánimo a todos los pastores y creyentes de esta iglesia para seguir adelante fielmente en la doctrina de Cristo. Adelántese a 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dos cosas muy importantes nos revela aquí este texto, de lo cual Timoteo debía cuidarse e insistir allí en esta congregación. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Pablo le está diciendo a Timoteo que uno de los mayores problemas y peligros que tenemos para nuestro crecimiento espiritual somos nosotros mismos. Nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Somos orgullosos, somos tercos. Y nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos, de que nuestro corazón, de que nuestra mente no se llene de las vanidades de este mundo y resultemos desviados de la verdad. El mayor peligro somos nosotros. ¿Sabían ustedes, no? Y a veces nosotros solamente le echamos la culpa al diablo. El mayor peligro está en nosotros. Y luego le dice, y de la doctrina. ¿De qué debía Pablo también cuidarse? De la doctrina.
debía enseñar la sana doctrina y persistir en ello sin dilación para que la iglesia fuera edificada sanamente. Lamentablemente había entrado la mala doctrina y muchos se habían desviado, como pasa hoy en día también en la iglesia de Cristo. La sana doctrina se echa a un lado y entra la falsa doctrina y comienza a invadir y a contaminar la iglesia, y comienzan a aparecer costumbres y prácticas antibíblicas y la gente dice amén a eso. Hermanos, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. ¿Dónde está la doctrina? En la fiel y sana exposición de las Sagradas Escrituras. Luego le dice, haciendo esto, es decir, teniendo cuidado de ti mismo y de la doctrina, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros delante de la gente? Si yo enseño mal, desvío sus corazones de la verdad hacia el abismo. Y cuando un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde caen? En el hoyo. Dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo. Si yo tengo cuidado de la doctrina, pues me estoy edificando a mí mismo, me estoy santificando a mí mismo por la palabra y la luz de la verdad. Pero al mismo tiempo, estoy enseñando eso también con ejemplo y palabras a los que me rodean, a los que Dios pone para enseñar. Entonces, hermanos, ese también era el propósito por el cual Pablo escribió esta carta a su fiel discípulo Timoteo. Y ahora vaya a 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tremendo pasaje este que nos muestra el propósito por el cual Pablo escribe esta carta a Timoteo. Verso 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo quería ir a ver a Timoteo y a visitar a los hermanos en Éfeso y no había tenido la oportunidad. Pero él tenía ese deseo, esa esperanza de ir pronto a visitarles. Y mientras iba, entonces escribe esta carta con un propósito, para que Timoteo, si Pablo tardaba en ir, supiera cómo debía conducirse. Hay una norma por la cual nos debemos conducir, hermanos, en la iglesia. Aquí dice, en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Nosotros los creyentes. Pero como la iglesia se reúne en un lugar, ¿cómo debemos conducirnos cuando nos congregamos? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Qué debemos hacer como creyentes cuando nos congregamos y cuando estamos no congregados? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia, que es la iglesia, ¿no? ¿Sí ve? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia? ¿Del pastor Mauricio? No, hermanos, la iglesia es del Dios viviente. Y se le llama Dios viviente porque Él es eterno. Nunca ha dejado de existir. Y el Cristo que se hizo carne, el Dios que se hizo carne, que tomó forma humana, murió y resucitó venciendo la muerte. Él es el Salvador viviente, Él es el Dios viviente, el que siempre ha existido y siempre existirá. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Imagínense lo que somos como iglesia. Primero, casa del Dios viviente. Segundo, columna.
¿Qué es una columna? Algo que sustenta, que sostiene un edificio. Y baluarte, estandarte de la verdad. Sostén de la verdad. A eso somos llamados como iglesia. A anunciar la verdad, a proclamar la verdad, es decir, a anunciar y a enseñar la sana doctrina. Y por eso Pablo escribe esta carta a Timoteo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, hermanos, noten que debemos disponernos y cuánto Dios nos va a edificar con el estudio a usted y a mí de esta preciosa carta. En resumen, los 6 capítulos, porque 1 Timoteo solo tiene 6 capítulos de esta maravillosa carta, que es pastoral, tiene muchos temas a considerar, que fueron de gran bendición para la iglesia de los tiempos de Pablo y que a través de los siglos han sido y siguen siendo hasta el día de hoy de gran bendición para la iglesia de nuestros días. Aunque son muchos los temas que trata la carta, fundamentalmente esta carta trata 3 aspectos generales muy importantes. En primer lugar, trata del pastor, su vida y su integridad. Aquí se habla del pastor, de su vida y su integridad. Una iglesia será sana en la medida que sus pastores tengan una vida íntegra y transparente, guiada por el Espíritu Santo. Número 2, trata de la sana doctrina y la pureza de la sana doctrina. Una iglesia será sana, será bendecida, si sus pastores son íntegros y se enseña la sana doctrina y su pureza. Y en tercer lugar, trata de la iglesia y su integridad. Una iglesia será íntegra en la medida que sus pastores sean íntegros y la doctrina que se predique sea pura. Amén. Entonces de eso se trata la carta de 1 de Timoteo. Así que, hermanos, he terminado la introducción a esta carta. Ahora vamos a ir a la exposición de los primeros 2 versículos de esta carta. 1 de Timoteo 1, versículos 1 y 2. Espero que ya estén allí ubicaditos con sus ojos puestos en el texto sagrado. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Volvamos a leer el texto para que nos quede en la mente. Leámoslo nuevamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Así que vamos a meditar en estos 2 versos de 1 de Timoteo capítulo 1. Versículo 1. Dice Pablo en su carta: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pastor, pero usted se repite lo mismo. Pues que la palabra de Dios es para repetirla y para estudiarla. 3 cosas nos enseña este primer versículo que acabamos de leer. En primer lugar, este verso nos muestra que, como era su costumbre, en la mayoría de sus cartas, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo. Apostolado que le fue otorgado directamente por el Cristo resucitado. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Secularmente, en el idioma griego, un apóstol era alguien enviado como embajador y representante de otros. Eso significaba o significa la palabra apóstol en el griego antiguo. En consecuencia, este término apóstol en cuestiones espirituales se comenzó a usar por el Señor Jesús, no solo
para hacer referencia a sus apóstoles escogidos como sus embajadores, sino también para hacer referencia a Pablo como apóstol o embajador de Cristo, revestido del poder del Espíritu Santo para revelar la voluntad de Cristo a su iglesia en asuntos de fe, doctrina y conducta. Así que este término secular se comenzó a utilizar de manera espiritual y religiosa para hacer referencia a los escogidos especiales de Dios para anunciar cuestiones de fe, doctrina y conducta para su iglesia. Es por eso que en Efesios 2, versículo 20, dice lo siguiente. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué se debe edificar la iglesia, hermanos? ¿Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, donde la principal piedra del ángulo, el sostén de la iglesia, es Jesucristo. ¿Qué enseñaron los apóstoles? La doctrina de Cristo. Así que lo que enseñan los apóstoles es el fundamento, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y sobre eso se debe edificar la iglesia. Y esa es la sana doctrina con la cual la iglesia debe fundamentarse, conducirse y crecer. En Efesios 4, vaya a Efesios 4, dice en el verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí entonces tenemos nuevamente que Dios constituyó apóstoles, pastores y maestros para la edificación de la iglesia, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando nosotros predicamos nos estamos perfeccionando por el poder y la luz de la palabra. La gente se edifica y Dios entonces puede construir una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que honra y glorifica el santo nombre de Dios porque se le enseña la verdad revelada fielmente en su palabra. Amén. Ok, y Pablo era un apóstol que cumpliría ese papel en la edificación del cuerpo de Cristo, en asuntos de fe, doctrina y conducta para el beneficio de la iglesia. En segundo lugar, el primer versículo de nuestro estudio, vemos que Pablo en este verso 1 nos revela que él no se hizo apóstol por su propia voluntad, sino que su apostolado fue por mandato y voluntad de Dios, nuestro Salvador, y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, noten lo que dice el texto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Pablo no se hizo apóstol a sí mismo. Así que de este pasaje se desprende una enseñanza muy importante y que todo cristiano debe tener en cuenta y enseñarla. Y es que nadie se hace verdadero cristiano a sí mismo. Nadie se hace verdadero pastor a sí mismo. Nadie se hace verdadero miembro de la iglesia del Señor a sí mismo. La salvación de nuestra alma, nuestro llamamiento al servicio en la obra del Señor y nuestra membresía en la iglesia de Cristo son absolutamente obra de Dios y no del hombre. ¿No es así, hermanos? Nosotros venimos a formar parte de la iglesia porque Él nos injerta en la iglesia del Señor. Nosotros venimos a servir al Señor como ministros suyos porque Él nos hace el llamado, nos forma y nos capacita y nos da los dones para hacerlo. No todos pueden llegar a ser pastores,
pero sí todos pueden llegar a ser miembros de iglesia que cumplen una función dentro del cuerpo de Cristo. Todo por la gracia y el poder del Espíritu Santo del Señor. Vamos a mirar algunos textos que nos hablan de esta verdad. Primera de Corintios 1:1. Primera de Corintios 1:1. Rápidamente, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Otra vez vemos aquí la ratificación del apóstol Pablo con humildad, reconociendo que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿De quién fue llamado a ser apóstol? De Jesucristo, no de una denominación, sino de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo reconoce que es por la voluntad divina de Dios que llegó a ser apóstol y a cumplir ese ministerio que Dios le dio. Hebreos 5, versículos 4 al 5, por favor. Hebreos 5, 4 al 5. Cuando estén ubicados me dicen amén. Hebreos 5, 4 al 5. Hablando del privilegio de ser sacerdotes y sumos sacerdotes en la antigüedad, mire lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice Hebreos 5, 4 al 5. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aarón y todos los sumos sacerdotes en la antigüedad no se hicieron sacerdotes a sí mismos, fueron designados y determinados por Dios para servir en el tabernáculo. Y luego nos da una revelación estupenda y maravillosa, que ni aun Cristo, hermanos, dice, así tampoco Cristo, porque dice, nadie, hablando de los sacerdotes, dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Se hacían sumos sacerdotes porque eran llamados por Dios y era una honra que Dios hacía con ellos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Saben ustedes que Cristo es nuestro sumo sacerdote y ya no hay necesidad de más sacerdotes que ministren y medien entre Dios y el pueblo? Porque tenemos un sumo sacerdote que pudo compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo pero sin pecado, y que se ofreció una vez y para siempre, siendo él sacerdote y al mismo tiempo la ofrenda, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Ese fue Cristo. Hermanos, nadie toma para sí esa honra, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. ¿Quién hizo sumo sacerdote a Cristo? El Padre. ¿Recuerdan lo que el Padre dijo después de que Cristo fue bautizado y Juan el Bautista vio descender el Espíritu Santo de Dios de él en forma corporal como paloma? Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre estaba ungiendo y reconociendo públicamente que Cristo era el Mesías prometido y que venía a cumplir el papel de siervo, el papel de sacrificio y el papel de sumo sacerdote por su pueblo. Bendito sea el Señor. Por eso dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, en ti tengo complacencia. Hechos 2, 46 al 47. Hechos 2, 46 al 47, sigamos mirando este tema de que la obra la hace el Señor y no es el hombre el que decide, sino es Dios en su soberana, santa y amorosa voluntad. ¿Qué dice Hechos 2, 46 al 47? Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El pastor no es el que añade, la congregación no es la que añade, es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Añadir significa venir a ser parte, miembros de la iglesia local en la cual Dios lo ha puesto, a la cual Dios lo ha traído, hermano querido y amigo. Usted debe decidir formar parte de una iglesia. Y cuando usted decide formar parte de una iglesia local, ¿saben quién lo hizo realmente? Dios el Señor. Cuando el hombre quiere añadirse a una iglesia por sí mismo, siempre le va a encontrar peros a las iglesias y va a criticar, y va a hablar, y va a murmurar, que es que allá no me saludan, que es que allá no sé qué, que es que allá no cantan como a mí me gusta. Porque él es el que quiere encontrar una iglesia a su acomodo, porque él es el que quiere encontrar la comodidad, porque el centro es él y no Cristo, ¿sí? Pero si yo soy un verdadero hijo de Dios y entiendo que yo fui sacado de la escoria, fui rescatado del pecado y del fuego del infierno, qué privilegio venir a formar parte de una congregación local. En esta tierra no hay iglesias perfectas, hermanos. Mientras estemos viviendo en este mundo caído, en pecado, y estemos habitando con un cuerpo corruptible y mortal, de una o de otra manera vamos a tener errores y falencias. Pero el amor de Cristo puede más que nuestros errores y nuestras falencias. Porque así como yo tengo pecados, tengo defectos, usted también los tiene. Lo que pasa es que nos acostumbramos a mirar siempre la pajita que está en el ojo de mi hermano y no echamos de ver la viga que está en nuestro propio ojo. ¿No es así? Entonces, hermanos, ¿quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? Dios. Y los añade a la iglesia universal que está extendida sobre toda la tierra a través de una iglesia local que se reúne para exaltar y glorificar a Dios y ser edificada en el conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor. Amén. Él es el que nos añade. No puedes decir que tú eres cristiano si no estás añadido por Dios a una iglesia local, donde es discipulado, donde es disciplinado, donde es amado, donde es corregido, etcétera. Donde también puede poner al servicio de sus dones y servir y mostrar el amor de Cristo y lo que Cristo ha hecho por usted en su vida. Amén. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. ¿Leyeron el pasaje conmigo, hermanos? Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. Así que si usted no cree y no se añade a una iglesia, pues póngale pilas. Reflexione, por eso está escuchando esto usted hoy. Los que creen son los que son añadidos por el Señor, porque han sido ordenados desde antes de la fundación del mundo para vida eterna, y un día creerán y se harán parte de una iglesia local. Bendito sea Dios por siempre. A Él la gloria, la honra y el honor en todas las cosas. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a su nombre dad gloria.
En tercer lugar, el versículo 1 de la carta de Timoteo en su primer capítulo nos recuerda y nos enseña algo absolutamente glorioso y de mucho consuelo a nuestra vida. Y es que Jesucristo es nuestra esperanza. Observen nuevamente el versículo 1 de Primera de Timoteo capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué nos está revelando Pablo aquí de Cristo? Que Él es nuestra esperanza. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy es Jesucristo, nuestra esperanza. Hermanos, en este mundo caído, sujeto a pecado, sujeto a corrupción, a dolor, a enfermedad, a rebelión y a muerte, tenemos una verdadera, gloriosa y segura esperanza, hermanos. Esa esperanza es una persona viva. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor amado que vino del cielo a la tierra a ofrendar su vida en rescate por nosotros. Esa esperanza es la vida eterna que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza es la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esperanza en la Biblia es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que Dios ha prometido a los justos en su santa palabra. Hermanos, si Cristo no fuera nuestra esperanza, ¿qué razón de ser tendría nuestra existencia sobre esta tierra? Comamos y bebamos que mañana moriremos y ya todo pasó. No, hermanos. La naturaleza, la conciencia y la palabra de Dios nos muestra que un día daremos cuenta a alguien. Que un día usted y yo vamos a morir. Que un día usted vamos a compadecer ante el juez del universo. Y los que no creen que hay Dios y que no hay vida después de la muerte, pues para ellos solamente comer, dormir, vivir y morir como cualquier planta. ¿Tiene razón de ser una vida así? ¿Verdad que no? Pero para nosotros sí hay una esperanza. Una esperanza para el día de nuestra muerte. Una esperanza para después de nuestra muerte. Y una esperanza para vivir en este mundo en caos, tristeza, muerte y corrupción. Esa esperanza es Cristo, el Redentor. Amén. Hermanos, despiértense, por favor. Esta vida es pasajera. Y solo la esperanza de Cristo nos da la gracia, nos da la fuerza, nos da la alegría, nos da el gozo para poder soportar las aflicciones que tenemos que enfrentar. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5, por favor. Dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Escucharon eso? ¿Para qué nos hizo renacer Cristo? Para una esperanza viva. ¿Cómo? Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por la resurrección de Cristo de entre los muertos, hermanos. Es la resurrección de Cristo la que le da esperanza a mi vida y a su vida. Porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Y aún estaríamos muertos en nuestros pecados.
No tendríamos esperanza después de la muerte. Entonces Él nos hizo renacer para una esperanza viva, viva porque Cristo resucitó. Él no está muerto, la tumba de Cristo está vacía. Él venció la muerte. Y esa esperanza viva, luego Pedro la describe en el verso 4 con algo maravilloso, como una herencia incorruptible. Es una esperanza como una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros. O sea que esa esperanza viva es la herencia incorruptible, algo que no perece, algo que permanece para siempre. Incontaminada quiere decir que allí no hay pecado, que allí no hay maldad. Inmarcesible quiere decir que no se marchita, que siempre mantiene florecida por siempre. Aquí las flores aparecen por un poco de tiempo y sale el sol y se marchitan y luego huelen a feo. La esperanza que nosotros tenemos es inmarcesible, inmarchitable. La esperanza que el dinero nos da, la esperanza que las cosas nos dan son pasajeras, florecen por un tiempo y luego pasan. Pero la herencia que tenemos de Dios es inmarcesible, inmarchitable, incontaminada, incorruptible. Y luego dice que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, esa herencia, esa esperanza dichosa y bienaventurada está reservada en los cielos para vosotros, para usted y para mí que hemos creído en el Señor Jesús. ¿No le da alegría eso? Saber que usted ya tiene una reserva en primera clase, con vista al mar eterno. Hermanos, está reservada para usted y para mí. Es por eso que Pablo llama en el versículo que estamos estudiando, Jesucristo nuestra esperanza. Jesucristo nuestra esperanza. Primera de Corintios 1, 26 al 27. Iter. Dice así la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué cosa? La esperanza de gloria. ¿Leyeron conmigo? ¿Qué les dice yo? ¿Primera de Corintios? Ay, hermanos, es Colosenses. Lo hice intencionalmente. Hermanos, discúlpenme en verdad. La emoción me lleva a mirar mal. Colosenses 1, 26 y 27, yo los vi todos pasmados, pero ¿qué está diciendo el pastor? Colosenses 1, 26 al 27, léanlo conmigo todos. ¿Listos? Dice así, todos, 1, 2 y 3. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ese misterio había estado oculto. Antes solo se creía que la salvación era para los judíos, pero después de que Pablo fue comisionado como apóstol a los gentiles, se revela plenamente que ese misterio, que ese evangelio, que esa esperanza también era para los gentiles, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Cristo.
¿Tener en el banco harta plata? ¿Tener un trabajo excelente es su esperanza y mi esperanza? ¿Cuál es su esperanza, mi amado, que me escucha? ¿Realmente Cristo es su esperanza? ¿Realmente confías en el Señor y tienes todas sus fuerzas, todo su ser, simbradas en la esperanza bienaventurada y gloriosa de Cristo? Porque si tú eres creyente, Cristo está en vosotros, porque Cristo en vosotros es la esperanza ¿de qué? De gloria. Yo tendré gloria, porque Cristo es mi gloria. Yo seré salvo porque Cristo es mi Salvador. Yo seré eterno porque Cristo es eterno. Yo gozaré del cielo porque Cristo me llevó allá. Yo disfrutaré de las delicias eternas porque Cristo heredó ese reino para mí y para ti. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Amigo que no conoces al Señor, no podemos terminar hoy el mensaje, dejaremos para en 8 días. Pero amigo que no conoces a Cristo, ven hoy a los pies del Señor. Mira lo que el Señor nos da. Sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo no hay consuelo, sin Cristo no hay salvación, hermanos. Pecador, ven a Jesús y reconócele como su Señor y Salvador y tendrás paz. Y Cristo será tu esperanza. Amén. Colóquese de pie, por favor. Amado Dios, te alabo, te bendigo y te doy gracias. El tiempo es corto, Señor, pero creemos que lo que tú nos has enseñado hoy es maravilloso y trae consuelo, fortaleza y ánimo y mucha esperanza a nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hermanos. Hoy han venido por tu voluntad y han escuchado lo que escucharon por tu voluntad. Te ruego, Dios, que ministres a sus vidas cada día y que les concedas, Señor, vivir en la fe del Hijo de Dios. Y que si hoy aquí no hay alguien que no conoce a tu Hijo Jesús, que no se ha arrepentido de sus pecados, seas tú tocando su conciencia, su corazón, llevándolo al arrepentimiento, para que realmente confíe en la obra que tú hiciste por ellos en la cruz. Porque si Cristo vino a este mundo, fue para dar su vida en rescate por muchos. De tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eres nuestra esperanza de vida eterna, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir cada día agarrados a esa verdad y confiados en esa verdad. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. A los que ya estamos en el conocimiento de tu verdad, ya somos tus hijos, síguenos confirmando y afirmando y edificándonos, Señor, para seguir haciendo tu voluntad sobre esta tierra hasta que a ti te plazca tenernos con vida en este mundo. Permítenos ser la sal y la luz de la tierra en el lugar donde estemos, sea en la casa, sea en la oficina, sea en la universidad, sea en la calle, sea en los vecinos, en cualquier lugar, Señor. Danos la gracia de manifestar el olor y la fragancia de tu conocimiento al mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.